Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. Y en esta ocasión estaremos tratando un tema de física básica con el profesor Félix Antonio Morales. Nosotros somos estudiantes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Educación Primaria segundo ciclo. Y estaremos tratando el tema de carga eléctrica. Los integrantes del grupo son Rosandri Sepúlveda, Yerlina Rondón, Jeffrey de los Santos y Francisco Payano y su servidora Carolyn Giselle López. Ahora vamos a estar hablando de qué es una carga eléctrica. Es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencian por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de un campo electromagnético. Pero, ¿qué son los campos electromagnéticos? No es más que un campo físico de fuerza producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afectan a partículas con carga eléctrica. La materia está compuesta por átomos eléctricamente neutra, es decir, no está cargada, al menos que algún factor exterior la cargue. Los átomos tienen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, es decir, electrones, que con partículas eléctricas positivas, es decir, protones. No obstante, la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga, y así quedar cargada en forma negativa o positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerza eléctrica, como mencioné anteriormente. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre la historia de la carga eléctrica. En el 250 a.C. y desde la antigüedad, los griegos ya habían observado que desde que frotaban energéticamente un trozo de ámbar podían atraer objetos pequeños. Este descubrimiento se le atribuye a Tales de Mileto, aunque tiempo después, en 1660, el médico y físico inglés William Hilbert comprobó que algunas sustancias se comportaban como el ámbar y cuando eran frotados atraían objetos livianos, mientras que otras no ejercían ninguna atracción. Charles Dufay fue el primero en proponer la existencia de 2 tipos de carga, aunque fue Benjamin Franklin quien estudiándola descubrió la electricidad de los cuerpos después de ser frotados. Se atribuían a ciertos lugares donde había más atracción, por eso le denominó positivo y negativo. Pero fue en 1883 cuando descubrieron la relación entre electricidad y la materia, acompañado de la completa descripción de los fenómenos electromagnéticos por James Clerk Maxwell. Tiempo después, los trabajadores de Joseph John Thomson descubrieron el electrón y de Robert Milton, al medir su carga, fueron de gran ayuda para conocer la naturaleza discreta de la carga. Ahora lo voy a estar dejando con mi compañera Rosandri, que les estará hablando de los tipos de carga. Mi nombre es Rosandri Sepúlveda y estaré tocando el tema de los tipos de carga eléctrica. Las cargas eléctricas interactúan entre sí de acuerdo a su tipo, positivas o negativas. Como las llamó Benjamin Franklin, la carga eléctrica del átomo puede ser positiva, negativa o neutra. Todo dependerá de la cantidad de protones o electrones que posea. En un caso muy particular, los neutrones o el neutrón es el núcleo del átomo y no posee ningún tipo de carga eléctrica. Lo conforma 3 por 3 partículas cargadas llamadas quarks, cuyas cargas suman 0. Ahora, nos preguntamos, ¿cuándo es la carga negativa? Este tipo de carga es donde se predomina una mayor cantidad de electrones.
Existe otro grupo de materiales que al frotarlo adquieren este tipo de carga. Por ejemplo, al frotar un objeto plástico con una franela, hace que este tipo de material obtenga una carga negativa. Se representa por el símbolo de menos que está aquí a la derecha. Ahora, ¿cuándo la carga es positiva? La carga es positiva cuando tiene una mayor cantidad de protones que de electrones. Normalmente se presenta como característica de cierto tipo de objeto. Por ejemplo, se puede obtener al frotar un pedazo de vidrio con un paño de seda. El objeto pierde electrones y así la carga la carga de ese átomo se convierte en más positiva. Las cargas eléctricas de los signos iguales se repelen, mientras que las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Ahora, en el átomo pasa algo particular, que cuando un átomo gana o pierde un electrón se denomina ion negativo o ion positivo, respectivamente. Ahora voy a dejar para que continúe la exposición a mi compañera Yerlina. Bien, mi nombre es Yerlina Rondón y yo estaré hablando sobre las propiedades de la carga eléctrica. Antes de entrar en materia, hay un dato muy importante. Es que dado que la materia se compone de protones y electrones y su carga es E, podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada o lo que es lo mismo. La carga eléctrica de cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor E. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones, positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones que de protones. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que en cualquier fenómeno físico, la carga del sistema en que estemos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno físico, aunque se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye lo que se conoce como el principio de la conservación de la carga. La carga ni se crea ni se destruye, ya que su valor permanece constante. Bien, ahora voy a pasar a hablar sobre una de las propiedades de la carga. Es que existen dos tipos de carga, que es la positiva, son los protones, y la negativa, que son los electrones. Cuando un objeto se carga eléctricamente, se debe a un desplazamiento en sus electrones, ya sea de pérdida, ganando carga positiva, o incorporando, ganando carga negativa. Por ende, un material con exceso de electrones en sus átomos exteriores presentará carga negativa, mientras que uno con déficit de ellos presentará carga positiva. Otra propiedad es que los objetos que contienen el mismo signo se repelan y objetos de carga contraria se atraen. Como vemos aquí, los dos de signo negativo como que no se toleran, y los de signo positivo y negativo entonces se atraen. Esto quiere decir que, lo que dije anteriormente, las fuerzas electrotásticas entre cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas, son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas de cargas de signos opuestos, una carga positiva y otra negativa, son de atracción. Otra propiedad es que la carga se mantiene. En la electrificación no se está creando carga, solo se está transportando de un lugar a otro, manteniendo la carga total. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra electrificación? Esta es la pérdida o ganancia de electrones de un objeto. También todos los cuerpos son neutros, contienen carga
iguales de los dos tipos. Cuando se frotan, la carga es transferida de un cuerpo a otro, es decir, la carga pasa de uno a otro. Y por último, la carga está cuantizada. La carga se conserva también. Y nada, hasta aquí ha sido mi exposición. Los dejo con mi compañero Jeffrey, que estará abordando el próximo. Mi nombre es Jeffrey de los Santos y el día de hoy les voy a estar hablando de las unidades de medida de la carga eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades, la carga eléctrica es la magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de Coulomb, en honor al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, a quien ven en la imagen. Para definirla se hace uso de la intensidad de corriente eléctrica, que es una magnitud fundamental en el SI y cuya unidad es el amperio. De esta forma, un columbio es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa cada segundo la sección de un conductor por el que circula una corriente eléctrica de 1 amperio, por lo que podemos decir que un columbio es igual a 1 amperio por segundo. También podemos igualar un columbio a 6.242 por 10 a la 18ª electrones libres. Un columbio, como vemos, es una cantidad de carga muy grande, por lo que es común utilizar submúltiplos de esta. A continuación, les voy a presentar una tabla de los submúltiplos. Tenemos el milicolumbio, que se representa por MC. Tenemos también el microcolumbio, que se representa por UC. Tenemos también el nanocolumbio, que se representa por NC. Y por último, el picocolumbio, que se representa por PC. A continuación, yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la ley de Coulomb, junto a mi compañero Francisco Payano. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles-Augustin de Coulomb, a quien mencionamos antes, quien en 1875 anunció esta ley y que constituye la base de la electroestática. Esta ley establece que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas particulares en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. Esta ley se representa de la siguiente manera. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, donde F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que se mide en newtons. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de la proporcionalidad. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb y R es la distancia que separa a las cargas y es medida en metros. Ahora los dejo con mi compañero Francisco, que les va a estar hablando sobre la constante de Coulomb. La ley de Coulomb es válida solo en condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o, como aproximación, cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que esta es llamada fuerza electroestática. La ley de Coulomb se expresa mejor con magnitudes vectoriales, como se ve en la fórmula en la pantalla, donde este elemento de acá es un vector unitario que va en la dirección de la recta que une las cargas, siendo su sentido desde la carga que produce la fuerza hacia la carga que la experimenta. La constante de Coulomb. La constante K es la constante de Coulomb y su valor para unidades en el Sistema Internacional de Medidas es el siguiente. A su vez, esta constante donde ER es la permitividad relativa y tenemos esa otra constante que viene representando la permitividad del medio en el vacío. Cuando el medio que rodea las cargas no es el vacío,
hay que tener en cuenta la constante dieléctrica y la permitividad del material. La ecuación de la ley de Coulomb queda finalmente expresada de la siguiente forma. En la constante, si las unidades de las cargas se encuentran en Coulomb, es la siguiente. K es igual a 9 por 109 por N por M cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y su resultado será en el sistema MKS. En cambio, si la unidad de las cargas está en UES, la constante se expresará de la siguiente forma. K es igual a D por M cuadrado y su resultado estará en las unidades CGS. La densidad de la carga eléctrica. La densidad de la carga eléctrica se le llama a la cantidad de carga por unidad de longitud, área o volumen que se encuentra sobre una línea, una superficie o una región del espacio respectivamente. La densidad de algo, como la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de volumen, es electricidad. Tenemos tres densidades fundamentales, las cuales son la densidad de la carga lineal, que se representaría con la letra griega lambda, la densidad de carga eléctrica superficial, que se representaría con la letra griega sigma, y la densidad volumétrica, que se representaría con la letra griega rho. La densidad de carga lineal es la cantidad de carga eléctrica distribuida por unidad de longitud y se denota con la letra griega lambda, con la letra griega lambda, y su ecuación es esa que vemos acá. En esa ecuación, Q es la carga encerrada en el cuerpo y L es la longitud. En el Sistema Internacional de Unidades, esto se mide como columbios por metro. La densidad de carga superficial es la cantidad de carga eléctrica distribuida por unidad de área, es decir, es la carga distribuida en la superficie, en el área de una región. Esta, como dije anteriormente, se denota con la letra griega sigma, y aquí vemos su fórmula, en donde Q es la carga encerrada en el cuerpo y S es la superficie. En el Sistema Internacional se mide como columbios por metro cuadrado. La densidad de carga volumétrica es la carga eléctrica distribuida en todo el volumen de una región, es decir, es la carga por unidad de volumen. Esa se denota con la letra griega rho y su ecuación es la siguiente, en donde Q es la carga encerrada en el cuerpo y la V es el volumen. En el Sistema Internacional ese se mide como columbios por metro cúbico. Hay que destacar que esas ecuaciones son válidas si la distribución de carga es uniforme. Por ejemplo, una distribución lineal de carga tiene una densidad de carga uniforme de lambda igual a 3, que quiere decir que por cada metro de longitud la carga es 3. Siempre se mantiene constante. Y si conocemos la longitud de la distribución, podemos despejar el valor de la carga de la ecuación respectiva. También hay que destacar que la densidad lineal de la carga puede estar distribuida en una longitud de arco. Es decir, la carga por unidad de longitud puede ser definida por la ecuación lambda es igual al cuerpo a Q, que recordemos que es la carga encerrada en el cuerpo, sobre el arco. De donde el arco es la longitud de arco de la distribución. La longitud de arco de un círculo de radio es el arco igual a 2pi por a. En general, la longitud de cualquier arco es el arco igual a este símbolo por a, donde este símbolo es el ángulo barrido. Para concluir, los dejo con esta frase que dice lo siguiente: el cerebro se carga con la energía cotidiana, es electricidad que pasa por delante de uno. El miedo, la angustia, el odio, la muerte y la paz son lo que comunican. Guillermo Mordillo. Recordando que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que cuando una carga es positiva o negativa,
se conserva igual. Lo único que puede hacer la carga es moverse de un lugar a otro. Muchísimas gracias. Hasta aquí fue la exposición del grupo número 3. Hasta la próxima.